Listo, empezamos. Listo, listo, profe. Entonces, bueno, me presento de primera mano. Mi nombre es Kylian David Mora Herrera, soy residente de neurocirugía de primer año de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy vamos a discutir un tema muy interesante que es la angiopatía de Moyamoya. Empezamos con la definición. Esta entidad la podemos dividir o clasificar de manera semiológica por semántica, perdón, en dos entidades, la enfermedad de Moyamoya y el síndrome de Moyamoya. Propiamente la enfermedad fue descrita de manera inicial por Takeuchi en 1957 con un término inicial referido como hipoplasia bilateral de la arteria carótida interna bilateral. Hacia 1969, Suzuki empleó el término moyamoya refiriéndose a los vasos colaterales que se formaban. Este término de moyamoya traduce hacia el español neblina y se acuñó inicialmente por el patrón angiográfico que los vasos colaterales formaban en este examen. Este patrón angiográfico es descrito como una bocanada de humo, que ya vamos a discutir más adelante. La enfermedad de Moyamoya la podemos definir como una enfermedad cerebrovascular, crónica y oclusiva, una enfermedad progresiva no aterosclerótica, caracterizada por la estenosis u oclusión de las arterias carótidas internas de manera principal, pero también se puede ver la estenosis y oclusión de las ramas proximales, tanto de la arteria carótida, de la arteria cerebral anterior y cerebral media. Como mencioné previamente, pues la característica de esta enfermedad es la formación de unos vasos colaterales, principalmente de predominio basal, que tienen un patrón angiográfico conocido como bocanada de humo. Estos vasos colaterales son dependientes principalmente de las arterias coroideas, pueden también ser dependientes de arterias o colaterales transcraneales y transdurales de la arteria carótida externa y también de ramas terminales como la arteria oftálmica e incluso también puede verse a colaterales de la arteria meningia media. En general, conforme progresa esta enfermedad, hay un aumento de esa estenosis endoluminal, lo que lleva a un aumento del estrés hemodinámico en los vasos colaterales y propende a la ruptura de los mismos, presentándose como sangrados intracraneales. Ya más adelante vamos a dilucidar un poco la manifestación clínica de esta enfermedad, pero digamos que en esencia es el patrón. Por otra parte, como he comentado previamente, el síndrome de Moyamoya se refiere específicamente a una vasculopatía similar, pero que generalmente se encuentra en el espectro de una enfermedad subyacente. Normalmente o previamente se describía que el síndrome también se acuñaba en los casos donde no se cumplieran los criterios diagnósticos, que previamente era ser bilateral, pero ahora el hecho de que haya un compromiso unilateral no quiere decir que el diagnóstico de la enfermedad de Moyamoya esté excluido, sino que puede ser una fase temprana de la enfermedad, porque como mencioné previamente, pues hay un riesgo amplio de progresión. Las patologías subyacentes que se han identificado en el síndrome de Moyamoya son pacientes que hayan recibido radioterapia tanto en cabeza y cuello, pacientes que hayan tenido antecedentes tumorales de gliomas ópticos, craneofaringiomas o tumores pituitarios, pacientes con diagnóstico concomitante de síndrome de Down, que se ha evidenciado que incrementa hasta en 26 veces el riesgo de enfermedad de Moyamoya, la neurofibromatosis tipo 1, los pacientes con esta enfermedad tienen 2.5 prevalencia de enfermedad de Moyamoya, asociado también a anemia de células falciformes y un componente de autoinmunidad que se ve asociado en enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1 o en enfermedades y trastornos tiroideos autoinmunes. Es una tabla que resume los diagnósticos o los desórdenes más asociados al síndrome de Moyamoya, como ya mencioné previamente, para destacar aquí complementario el lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nodosa o el síndrome de Sjögren. También se ha visto pocos casos, menos frecuente, pero asociado a pacientes que han cursado con meningitis, y a la presencia de tumores cerebrales, como describí previamente, que hayan sido tratados con radioterapia, el síndrome de Down, la neurofibromatosis, la radiación y la anemia de células falciformes. En cuanto a epidemiología, digamos que donde se tienen más reportes y más datos es en Japón, dado que esta enfermedad pues, es muy prevalente hacia el sudeste asiático. Se ha identificado una incidencia de 0.9 por 100.000 habitantes y una prevalencia de 10.5 por 100.000 habitantes. Conforme ha pasado el tiempo, estos valores
Se cree que han ido en tendencia, dado que se diagnostica más los pacientes, incluso aquellos que estén asintomáticos. Esta enfermedad tiene un espectro bimodal, un pico bimodal de presentación. Se ha descrito entre los 5 y 10 años el primer pico y entre los 25 y 49 años el segundo pico. Últimamente, en los últimos años, ha cambiado su incidencia. Antes era más frecuente en el pico entre 5 y 10 años. Recientemente, como mencioné previamente, pues el diagnóstico en sujetos asintomáticos ha hecho que este pico haya cambiado y sea en este momento más frecuente en pacientes entre 25 y 49 años. Tiene una tendencia mayor en las mujeres, dependiendo de dónde se revise, hay una relación de 1.8 hasta 2.6 en mujeres con respecto a 1 en hombres. Y la edad promedio de inicio de los síntomas se ha caracterizado entre los 28 y 32 años de edad. De los pacientes que han sido diagnosticados con la enfermedad de Moyamoya, hasta el 20% tienen un síndrome de Moyamoya. Quiere decir que hasta el 20% pueden tener una enfermedad subyacente que incluso puede no estar diagnosticada en ese momento. Es de importancia esta enfermedad en los niños porque es la forma más común de enfermedad cerebrovascular en este rango etario. En esta gráfica, para respaldar un poco lo que hablamos previamente sobre el predominio de esta enfermedad en el sudeste asiático, nos indica por países o continentes los sitios de mayor prevalencia de la enfermedad. Vemos que en el caso de nosotros, de Colombia, pues una prevalencia baja, no es tan frecuente que nosotros veamos este tipo de pacientes, y es muchísimo más frecuente pues en el sudeste asiático, sobre todo Japón, que tiene la mayor incidencia, seguido de China y Corea. En cuanto a la histopatología, esta enfermedad se caracteriza por un engrosamiento de la capa íntima y una disrupción irregular de la capa elástica interna. En general, para tenerlo en cuenta, esta enfermedad lo que hace es que hay un aumento, una hipertrofia fibrocelular y de las células del músculo liso en la túnica íntima. Lo que se disminuye es el calibre del vaso endoluminal. Como ya mencioné, normalmente o lo clásico es que se presente en la arteria carótida interna distal y en sus ramas, en la porción proximal de sus ramas de su bifurcación, en la arteria cerebral anterior y media. Los vasos colaterales poseen ya, histológicamente hablando, una lámina elástica interna fragmentada con adelgazamiento de la túnica media. Esto lo predispone a estos vasos colaterales al desarrollo de microaneurismas o aneurismas falsos, que son los que pueden en cierto caso romperse y hacer su presentación hemorrágica. Hay un compromiso sistémico asociado, se ha descrito sobre todo en pacientes con componente genético, en el que el paciente presenta también una estenosis por esa hipertrofia ya mencionada en la arteria temporal superficial o incluso en las arterias renales. En cuanto a los hallazgos histopatológicos, como se muestra aquí en la imagen, señalado por la cabeza de flecha, hay una estrechez, una estenosis de la arteria carótida interna en su bifurcación, y al estudio histopatológico vemos marcado en asterisco como una hipertrofia de la túnica íntima. Aquí en esta imagen asociado se presenta con el signo mayor, se presenta un trombo. No es infrecuente que esta enfermedad tenga un componente o un alto grado de inflamación que lo predisponga a la formación de trombos o microtrombos y presentarse en últimas como un componente isquémico. Hay factores genéticos, inmunes, inflamatorios y angiogénicos asociados al desarrollo de esta enfermedad. En cuanto a los factores propios del endotelio angiogénicos, se ve que hay una activación endotelial. Esto es un aumento de varias sustancias, entre ellas citoquinas, factores de crecimiento vascular endotelial, factor de crecimiento transformante beta y factor de crecimiento fibroblástico. Se ha visto que estas células, estos factores aumentan la hipertrofia y la fibrosis o el aumento de la hipertrofia de los fibroblastos, lo que conlleva en últimas al aumento de la túnica íntima. Hay un aumento también de estas células endoteliales formadoras de colonias que se ha estudiado recientemente, presentan anormalidades mitocondriales y alteración en la expresión de CD34, que son moléculas angiogénicas propias de los vasos. Aumento también en la expresión de elastina en consecuencia con
pues el aumento de la túnica íntima. Factores genéticos asociados. La proteína que más se ha estudiado o se ha asociado a esta enfermedad es una proteína, ring finger protein 213, que se le localiza en el cromosoma 17, es la que se ha caracterizado en la presentación familiar de la enfermedad de Moya-Moya. Esta es una proteína relacionada a la angiogénesis y el remodelamiento vascular y actúa como una ligasa de ubiquitina. Su trabajo principal es la degradación de ciertas proteínas y ciertos restos celulares, pero pues al estar, hay una disregulación una regulación hacia la baja, mejor, de esta proteína, haciendo ineficaz esa función de degradación de componentes extracelulares. La alteración o la mutación de esta proteína se ha visto asociada con un patrón autosómico dominante de penetrancia incompleta. Otros factores genéticos asociados, menos frecuentes, la mutación en ACTA2 y GUSI1A3, que son también genes relacionados con la angiogénesis y remodelamiento vascular. Dentro de los factores inmunes asociados hay una elevación de la interleuquina 1 beta, proteína quimioatrayente de monocitos tipo 1 y factor alfa derivado de células estromales. Hay un depósito anormal de inmunoglobulina G en la capa elástica y subsecuente una infiltración por células T y macrófagos en la capa íntima. Esto respalda el hecho de que esta enfermedad tiene un componente inflamatorio e inmune asociado. En cuanto a la clínica, conforme empieza o progresa la estenosis de la arteria carótida interna, subsecuentemente se lleva a una hipoperfusión cerebral. Esto puede llevar a eventos múltiples y recurrentes, principalmente isquémicos. El paciente puede presentar o cursar con una clínica de un ACV o cursar incluso con clínica de un accidente isquémico transitorio. La clínica difiere de la edad, del territorio vascular comprometido y del grado de estenosis. En los adultos, en esencia, el ACV isquémico predomina sobre el ACV hemorrágico, aunque si comparamos los adultos con los niños, el adulto presenta más ACV hemorrágico en proporción. Importante en los adultos, el compromiso cognitivo por afectación principal de sustancia blanca y en algunos casos estos pacientes pueden cursar con alteraciones neuropsiquiátricas que puedan ser la única manifestación de la enfermedad y llevar a un retraso en el diagnóstico de la misma. Evidentemente, pues la clínica también puede corresponder, dependiendo de la arteria estenosada, pues compromiso de arteria cerebral anterior o cerebral media con su clínica correspondiente. En cuanto a los niños y adolescentes, es más frecuente que se presente el ACV isquémico casi en el 97% de los casos. El ACV hemorrágico en menor proporción, su incidencia incluso llega apenas hasta el 8% de los casos. Es muy frecuente un niño o adolescente con un ACV isquémico, pues como hablamos previamente, es la enfermedad cerebrovascular la primera causa en los niños y adolescentes. En algunos casos, la clínica de estos pacientes puede estar desencadenados por eventos de vasoconstricción cerebral, ejemplo, el paciente que hiperventile por llanto o fiebre. Esto hace una disminución del CO2 y consecuentemente una vasoconstricción cerebral, lo que lo lleva a presentar o a desencadenar estos eventos isquémicos. Normalmente pueden ser accidentes isquémicos transitorios y esto explicaría un poco por qué los eventos pueden llegar a ser paroxísticos. También se ha descrito otro tipo de clínica, movimientos anormales del 3 al 4%, pacientes pueden cursar con hemicorea, hemivalismo o incluso distonías. En cuanto a la presentación de ACV hemorrágico, como hablamos previamente, en proporción pues es más frecuente en adultos que en los niños y fisiopatológicamente pues esa ruptura de los vasos frágiles colaterales que se crean dado la estenosis. Es una forma que intenta superar la estenosis de las arterias, de las grandes arterias. Asociado también el ACV hemorrágico a la fibronecrosis de los vasos de los ganglios basales y en los casos de que haya rupturas periventriculares, normalmente se describe que se presentan en el aspecto superolateral del ventrículo lateral derecho, que es el sitio donde vamos a encontrar imagenológicamente la hemorragia. Como pues ya mencioné, cursan con una hemorragia intraventricular o incluso la presentación hemorrágica puede ser con un hematoma intraparenquimatoso, pero de distribución lobar.
En cuanto a la parte del ACV hemorrágico, estos pacientes tienen una tasa de resangrado de 7% anual. Es una enfermedad bastante mórbida, con una morbilidad que alcanza incluso hasta el 80% y una mortalidad variable del 7 al 30%. En los casos donde se presente hemorragia subaracnoidea, esos pacientes pueden cursar con aneurismas del 4 al 14%. Y se describe que en los casos donde estos aneurismas estén presentes, la gran mayoría de aneurismas son de circulación posterior, 60% en la arteria vertebrovascular, 20% en arterias coroideas, lo que pues explica el patrón intraventricular de sangrado, y el 30% del 20 a 30% restante, formación de aneurismas en la arteria carótida interna, arteria cerebral media y arteria cerebral anterior, aunque digamos que como hablamos previamente, el patrón de estos aneurismas proximales pues es muy raro, es más frecuente que lo desarrollen en la circulación de los vasos colaterales. En cuanto al diagnóstico de esta enfermedad, de primera mano, pues el TAC simple o resonancia, que es lo que se usa cuando el paciente debuta con algún déficit neurológico, pues detecta la isquemia o el sangrado, sobre todo en zonas limítrofes, de perfusión limítrofe, de preferencia en ganglios basales y en sustancia blanca profunda. Como hablamos previamente, pues los sangrados tienen una predilección por regiones periventriculares. De primera línea, cuando se sospecha este cuadro clínico, el paciente suele ser llevado a un angiotaco o una angioresonancia que puede detectar de manera temprana los cambios estenoclusivos y el desarrollo de colaterales. Ya en estadios más avanzados de presentación hemorrágica, pues como hablamos previamente, puede encontrarse la presencia de aneurismas, un desarrollo de una arteria cerebral posterior fetal y colaterales etmoidales o transdurales ya por el cambio de flujo. Existen también de utilidad en esta enfermedad las técnicas de perfusión porque nos permiten medir el flujo sanguíneo cerebral y la capacidad de reserva de la enfermedad. Entonces es importante estos pacientes, aunque sean llevados a angiotaco, angioresonancia o al gol estándar que es la panangiografía, pues en algunos casos también son llevados a técnicas de perfusión, sobre todo en el contexto prequirúrgico para evaluar la capacidad de reserva del tejido y compararlo en el postoperatorio una vez realizado el tratamiento. En cuanto a secuencias específicas de la resonancia, el FLAIR tiene bastante utilidad en esta enfermedad porque nos permite ver áreas de flujo lento y un signo específico que es el signo de IBI, presente incluso hasta en el 80% de los casos. Este signo, ya se les voy a mostrar más adelante, corresponde a una disminución del flujo cortical, haciendo que haya una alta señal hacia la convejidad de patrón lineal que sigue el trayecto del surco. Esto explicado por el aumento en las colaterales leptomeninges. En la secuencia DWI en la resonancia magnética contrastada, pues nos permite también estimar la perfusión o la reserva funcional de este tejido y nos permite también identificar infartos en fase aguda en el caso de que el paciente llegue con un déficit neurológico instaurado. En algunos casos también la resonancia magnética de alta resolución permite evaluar de manera directa el endotelio vascular y sospechar que hay una disminución del calibre endoluminal del vaso. Este es el signo que les comentaba previamente en la secuencia FLAIR, que vemos aquí en la imagen del recuadro C. Vemos cómo hay hacia el lóbulo parietal del lado izquierdo un aumento de la densidad, de la intensidad de la señal, que sigue el patrón del surco. Esto está explicado por el aumento de las colaterales leptomeninges. Aquí en la imagen A y B se insinúan, sobre todo un poco más disidentes en el T2, que es la casilla B, se ven las imágenes de vacío de señal hacia los ganglios basales, lo que nos puede hacer sospechar que son hallazgos típicos de enfermedad de Moyamoya. La resonancia magnética, la angioresonancia magnética también nos sirve en estos dos casos específicos, nos permite ver que hay una estrechez severa de la arteria carótida interna de manera bilateral y con una amplia formación de colaterales de predominio basal en ganglios basales, que están demostrados aquí en la casilla B como señales de vacío. En la imagen C se ve que hay un adelgazamiento de predominio en el lado izquierdo
Y en la resonancia de esta misma paciente, que aquí se olvidé mencionarlo, pero también se ven las colaterales que ya el paciente ha empezado a desarrollar. En la imagen de la resonancia, pues se alcanza a ver zonas de infarto en relación con los episodios de hipoperfusión. Pero como mencionaba previamente, el gol estándar para el diagnóstico de esta enfermedad es la panangiografía, tiene unos criterios específicos desarrollados por el Ministerio de Salud de Japón, quien en sus guías define estos tres criterios. Estos son, digamos que el documento inicial de criterios fue en 1997, pero la última revisión que se hizo de estos criterios fue en el 2021. Reportan que deben haber hallazgos angiográficos de una estenosis distal intracraneal de la arteria carótida interna en su porción intracraneal, incluido también, como ya mencionamos previamente, los segmentos proximales de las arterias de la bifurcación, la cerebral anterior y cerebral media. La presencia de vasos colaterales dilatados, que la presencia de los mismos varían dependiendo del estadio de la enfermedad, y como mencionaba previamente, se tenía antes la concepción de que estos hallazgos tenían que ser bilaterales, sin embargo, la presencia unilateral no excluye el diagnóstico de esta enfermedad. Angiográficamente hay una escala que nos permite ver el grado de severidad de estenosis y colaterales, que es una escala angiográfica propuesta por Suzuki. Y la escala va de 1 a 6 y los hallazgos angiográficos nos van narrando la historia natural de esta enfermedad. Esta tabla en resumen, pero lo voy a explicar a continuación más fácil con las imágenes de panangiografía. En esta panangiografía, el estadio Suzuki 1 nos muestra que hay una estrechez que inicia en la bifurcación de la arteria carótida interna y en sus ramas proximales, pero miren que en esta imagen de angiografía no se ven las colaterales que mencionamos previamente. En el estadio Suzuki 2 ya empiezan, ya se ve aquí como mencioné previamente la estrechez de los vasos proximales, pero empiezan a dilucidarse las colaterales de predominio basal. En el estadio Suzuki 3 hay un aumento de esas colaterales, ya se ven muchísimo más, son más disidentes en la imagen, asociados pues ya al vaso que se esté estrechando. En el estadio Suzuki 4, ya la estenosis o la estrechez empieza a ser un poco más marcada. Miremos aquí como hacia la cerebral anterior y cerebral media, la estrechez es mucho mayor. Y si lo comparamos con el estadio 3, que las colaterales se ven muy bien, pues en el estadio, en Suzuki 4, empiezan a desvanecerse las colaterales. ¿No? Se ven, pero no de igual intensidad en comparación con el estadio 3. En el estadio 5, la estrechez aumenta de manera marcada, vemos que ya pinta de hecho muy poco flujo hacia la parte distal, en este caso de la cerebral media, y la estrechez es muy marcada en la arteria cerebral anterior, pero las colaterales ya casi no se ven, ya están ausentes. Miren esta imagen de esta proyección o vista lateral, ya las colaterales casi no se ven, pero hay una estrechez severa de los vasos, de los grandes vasos. Y en el estadio 6 ya no se ve, en esta imagen no podemos ver propiamente la arteria carótida interna ni sus ramas proximales, tampoco vemos los vasos colaterales y vemos que hay una suplencia en estos territorios, hay una suplencia de circulación por parte de ramas de la arteria carótida externa. Estas son ramas de la arteria carótida externa. A modo de resumen y para ejemplificarlo un poco más esquemático, pues esta imagen nos trae los 6 estadios de la enfermedad de Moyamoya, en lo que vemos cómo progresa la estenosis, la aparición de colaterales, la exacerbación de las mismas con empeoramiento de la estenosis. Aquí la estenosis se hace más franca, pero ya empiezan a disminuir las colaterales. Ya casi no se ve flujo en el estadio 5, no se ve flujo por los grandes vasos, ni tampoco las colaterales. En el estadio 6 no pintan las colaterales, no pintan los vasos distales, ni proximales ni distales, y la circulación ya se ve reemplazada por la arteria carótida externa. Este patrón de colaterales es el que le da el término o el nombre a la enfermedad, en bocanada de humo de cigarrillo, escrito previamente, o de neblina.
digamos que no es frecuente que un paciente tenga una progresión o que se documente esa progresión tan especificada por las 6 etapas, etapa 1 a 6, porque digamos que si el paciente es diagnosticado en una etapa 2, pues lo ideal es que el paciente sea llevado a tratamiento. Entonces es muy poco frecuente tener documentada esa progresión en un mismo paciente. La etapa 4 es el estadio más frecuentemente encontrado y en algunos casos, hasta en el 50%, puede haber un compromiso de la circulación posterior por la arteria cerebral posterior. La historia natural de esta enfermedad, en individuos asintomáticos hay un riesgo a 5 años de recurrencia, de presencia, perdón, de eventos isquémicos, eh, cuando la afección es unilateral del 65% o bilateral hasta del 82%. Es una enfermedad que tiene, digamos que una historia natural en general devastadora. La presencia de un ACV hemorrágico recurrente en los pacientes puede alcanzar hasta el 60%. Pacientes que tengan compromiso de la circulación posterior pueden cursar con una variante de la enfermedad más severa y con mayores tasas de resangrado. Y se ha documentado que del 7 al 27% de la enfermedad de Moyamoya o síndrome llamado previamente por compromiso unilateral progresan a un compromiso bilateral. En este estudio que nos trata de evaluar los factores predictores de progresión de la enfermedad, se realizó una revisión sistemática y un metaanálisis. Se evaluaron 842 pacientes incluidos en 2 estudios. Quisieron evaluar cuál es la relación de estas variables, la edad, el sexo, el lado de presentación, la clasificación Suzuki que evaluamos, que ya revisamos, la presencia de hipertensión, diabetes, consumo de cigarrillo, anormalidad contralateral, si estaban asociados o no con la progresión definida como un aumento en la progresión de la oclusión o el paso de una oclusión unilateral a bilateral, en un seguimiento de pacientes a 6 meses. En aras del tiempo, traigo los que para el examen, para el metaanálisis, se encontraron como factores a favor de progresión. En este caso, la asociación de la edad, ellos definen, o el estudio del resultado del metaanálisis, define que a menor edad, los pacientes tienen mayor riesgo de progresión. Este corte de edad definido alrededor de los 9 años. Pacientes entre 8 y 9 años que sean menores de esta edad tienen mayor riesgo de progresión de la enfermedad. En este caso, la asociación de la historia familiar, ya vimos que tienen un componente genético específico. Se identifica como conclusión final en el Forest Plot, pues el diamante indica que hay o favorece el hecho de la presencia de una historia familiar de enfermedad, pues favorece que haya progresión de estos pacientes. La heterogeneidad bastante nula aquí y bastante baja en el anterior. Y en cuanto a la presencia de hallazgos anormales contralaterales, pues también es un factor predictor de progresión de la enfermedad. El resto de factores, la diabetes, la hipertensión, el consumo de cigarrillo, no se encontraron que fueran a favor de la progresión de la enfermedad, solamente estos 3: la edad baja, menor de 9 años, la historia familiar y la presencia de una anormalidad contralateral. Ya en cuanto al tratamiento de estos pacientes, hay dos variantes, 2 vertientes para el manejo de estos pacientes. La primera es el manejo médico. Normalmente los pacientes, muy pocos son llevados a esta estrategia de manejo, dado que sabemos que es una enfermedad que tiene un curso progresivo. Entonces, de manera inicial, se toma como una escala. Pacientes pueden empezar con manejo médico. Muy poco de estos pacientes, de los pacientes con esta enfermedad, son solamente tratados con manejo médico. Ya vamos a ver las indicaciones de manejo quirúrgico. Y las estrategias que se disponen en el manejo médico es el uso de aspirina y antiagregantes. Esto, digamos que, ¿cuál es el objetivo de estos dos grupos de medicamentos? Influenciar en la estenosis vascular, que, como mencionamos previamente, tiene un componente inmune inflamatorio, donde median ya los antiagregantes y la aspirina, cuyo fin principal es disminuir la presencia de eventos trombóticos o microtrombos que generen clínica en el paciente. En cuanto a los pacientes con cefalea, que es otro síntoma asociado con esta enfermedad, pues se ha descrito que los bloqueadores de canales de calcio pueden ayudar con esta enfermedad.
Y también se ha evidenciado que el uso de estos medicamentos reduce la frecuencia de ataques isquémicos transitorios. Pero como mencionamos previamente, pues digamos que no es lo común que un paciente esté solamente con manejo médico, dado que se ha evidenciado que hasta el 38% de los pacientes que solamente tienen manejo médico progresan. Entonces, en últimas, es una enfermedad que muy frecuente o más frecuentemente requiere un manejo quirúrgico. En cuanto a las recomendaciones para el uso de la aspirina, específicamente las guías de la AJA del 2021, soportan el uso de este medicamento en los pacientes con enfermedad de Moyamoya que tengan un antecedente de ACV isquémico o ataque isquémico transitorio. Dicen que puede ser razonable el uso de este medicamento, aunque, digamos, como se dan cuenta, la clase de recomendación y el nivel de evidencia pues no son tan buenos. De la misma manera, las guías japonesas dicen que la administración de los antiplaquetarios, ya sea aspirina o clopidogrel o cilostazol, puede considerarse como el tratamiento médico para la enfermedad de Moyamoya isquémica, pero repito nuevamente, esta guía también tiene un pobre grado de recomendación y un nivel de evidencia bajo. Se realizó una revisión sistemática para mirar si el uso de antiplaquetarios o la eficacia o el beneficio del uso de antiplaquetarios. Se hizo esta revisión sistemática con 8 estudios observacionales para revisar el uso de antiplaquetarios solamente en manejo conservador, pacientes que tuvieran manejo con bypass o manejo conservador versus quirúrgico. Estos fueron los estudios analizados a modo de resumen. En cuanto a la incidencia de eventos isquémicos, pues vemos que en la mayoría de los estudios, de predominio en los primeros 5 estudios, no hay diferencia en la presencia de eventos isquémicos, ya sea en el grupo que usaron antiplaquetarios como los que no usaron. Entonces, digamos que la evidencia, a pesar de que se use, pues la evidencia no va tan a favor. Solamente en este último estudio, pues mostró una mejoría, pero fueron los pacientes que se sometieron a manejo quirúrgico. En cuanto a la presencia o a la aparición de ACV hemorrágico, tampoco hubo diferencia en el grupo de los pacientes que usaron el antiplaquetario con los que no usaron el antiplaquetario. En cuanto a la funcionalidad y supervivencia, pareciera, según este estudio, que el uso de antiplaquetarios estuviese asociado con una mejoría en la funcionalidad de los pacientes, e incluso en este último estudio, pues se concluye que los antiplaquetarios pueden estar asociados a una reducción en la mortalidad, tanto en el análisis que hicieron específicamente en ese estudio, en uni y bivariado. Ya vamos a ver más adelante que estos estudios se hizo un metaanálisis riguroso y digamos que dilucidaron un poco más estos resultados. En cuanto a la permeabilidad del bypass en los pacientes que estaban en manejo con aspirina o con terapia antiplaquetaria, digamos que creyera o los resultados van a favor de que los pacientes que tienen mejor permeabilidad del bypass son aquellos que están en manejo con terapia antiplaquetaria. Sin embargo, pues la evidencia no es consistente en los demás estudios. Como les mencioné previamente, entonces se realizó un metaanálisis que dilucidaba los beneficios y riesgos de la terapia antiplaquetaria para esta enfermedad. Incluyeron los estudios que ya mencioné previamente. Y digamos que como conclusión específica de este estudio para la presencia o la la prevención, perdón, de eventos isquémicos, pues al final en el forest plot, pues no hay un claro beneficio o no del uso de los antiplaquetarios. En cuanto a la aparición de eventos hemorrágicos, ellos usaron solamente estos 3 estudios. Los que yo les había mostrado previamente fueron alrededor de 5 que describieron las complicaciones hemorrágicas. Solamente estos 3 son estudios de seguimiento y que la presentación hemorrágica no fue relacionada o en el posoperatorio o el perioperatorio del paciente, que sí tuvieron en cuenta los otros 2 estudios. En estos estudios, al hacer el análisis, pues el resultado final es que pareciera que los pacientes que están en manejo con terapia antiplaquetaria
tiene una reducción del riesgo de presentación a futuro en el seguimiento de ACV hemorrágico. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el objetivo de este tratamiento es, de manera principal, crear un nuevo suministro vascular para corregir esa isquemia secundaria a la estenosis de los grandes vasos y, en segunda medida, pues mejorar el flujo sanguíneo cerebral y con lo mismo mejorar la alteración hemodinámica del parénquima cerebral. La indicación del tratamiento quirúrgico para los pacientes son aquellos pacientes con síntomas recurrentes o progresivos debido a la isquemia cerebral, pacientes que tengan por estudios de metabolismo ya descritos previamente una disminución en el flujo sanguíneo cerebral o una respuesta vascular o reserva de perfusión disminuida. Las claves para el manejo quirúrgico en general es tan pronto como se realice el diagnóstico y se describe que prefiere hacerse un tratamiento bilateral en un primer tiempo anestésico para reducir las complicaciones quirúrgicas asociadas, más que tratar solamente el lado sintomático primero y en un segundo tiempo tratar el lado contralateral. Se prefiere tratar ambos en un primer tiempo, en un único tiempo quirúrgico. En el caso de los pacientes asintomáticos, las consideraciones son aquellos pacientes que haya una progresión radiológica en 5 años. Bueno, consideraciones es que estos pacientes o esta enfermedad tiene una progresión clínica y radiológica en 5 años o menos. O sea, quiere decir que estos pacientes que estén asintomáticos y se hayan diagnosticados, pues muy probablemente en 5 años o menos van a presentar o una clínica o un empeoramiento de los hallazgos radiológicos. Y en los casos donde se haya identificado el signo de IBI, que ya mencioné previamente como esa hiperdensidad en el FLAIR sugestivo de colateral leptomeningias, pues esto es un predictor de ACV entre los 12 a 18 meses posteriores. Indicaciones de estos pacientes asintomáticos son aquellos que se encuentren en una graduación Suzuki 2 a 6 o que haya un cambio radiográfico progresivo que sugiera alta probabilidad de isquemia. En cuanto al manejo quirúrgico, hay dos grandes técnicas usadas, una revascularización directa y una indirecta. La revascularización directa específicamente es con un bypass microvascular tomado de una arteria extracraneal y anastomosarlo con la circulación intracraneal. El vaso donante, pues generalmente es un vaso de la circulación extracraneal, más frecuentemente la arteria temporal superficial, y se une a un único vaso receptor intracraneal, que normalmente son ramas de la arteria cerebral media, ramas terminales. De estos bypass, hay bypass de bajo y alto flujo. Los que normalmente o más común se hacen son bypass de bajo flujo, son aquellos que usan ramas extracraneales, por ejemplo, la arteria temporal superficial o incluso la arteria occipital. Hay ocasiones menos frecuente, bypass de alto flujo en los que se hace un colgajo, se toma una porción de arteria radial, a poner un ejemplo, y se anastomosa directamente desde el cuello, desde la arteria carótida externa propiamente. Por eso un bypass de alto flujo. La complicación o una de las complicaciones más frecuentes que puede presentar este manejo quirúrgico es el síndrome de hiperperfusión, dado que pues el tejido cerebral ya está, pues se adapta de manera parcial a las alteraciones hemodinámicas y pues cuando se hace el bypass se reperfunde el tejido que no estaba acostumbrado o ya había perdido esa costumbre a una anatomía vascular normal. Y la técnica de revascularización indirecta es una técnica sin anastomosis microvascular. Entonces, digamos que el principio de esta técnica indirecta es que un tejido vascularizado donante facilita el crecimiento de redes vasculares al estar en contacto con la superficie cerebral. ¿Cuáles son ya lo vamos a ver más a detalle, pero cuáles son unas limitantes de este manejo indirecto? En primera medida, el grado de extensión de la perfusión por colateral no se puede medir, es propio de cada paciente y dependiendo pues de la técnica que se realice, pero pues puede que la extensión de la perfusión no sea suficiente en relación con el área isquémica. Y el tiempo para desarrollarse estas colaterales, pues toma más tiempo en desarrollarse en comparación con una revascularización directa, que la anastomosis es inmediata o la reperfusión es inmediata.
En cuanto a la revascularización directa, descrita por primera vez en 1967 por Yassar-Gil y Donaggio, se realizó un bypass de arteria temporal superficial con arteria cerebral media. Se describe esta revascularización directa. En general, pues el abordaje es un abordaje como si fuese a ser un abordaje terrenal convencional. Principalmente, pues hay que, en el caso donde el vaso donante sea la arteria temporal superficial, pues ubicar la misma y disecar la rama parietal, que es la rama que se prefiere. Realizar una craneotomía pequeña de 2 a 3 centímetros, ubicada hacia 6 centímetros craneal del CAE, donde bueno, concuerda con el fin de la fisura silviana. Se ubica una rama cortical de la arteria cerebral media, puede ser la rama angular o temporal posterior o parietal posterior, y se realiza la anastomosis directa de término lateral de los vasos. Digamos que dependiendo del área de isquemia, pues uno puede hacer un bypass diferente. Lo más común es la arteria temporal superficial y arteria cerebral media, pero pues en los casos donde el área de isquemia sea propio de la arteria cerebral anterior, pues se puede hacer un bypass de arteria temporal superficial con la cerebral anterior. O, como ya mencioné previamente, el vaso donante puede ser la arteria occipital, el vaso receptor puede ser la arteria cerebral posterior. Hay casos en los que se puede hacer un bypass mixto. La rama parietal de la temporal superficial se une a la arteria cerebral media y la rama frontal de la temporal superficial se une a la cerebral anterior. Digamos que en algunos casos, pues esta revascularización directa también en principio pudiese servir solamente o tiene de base también una revascularización indirecta subyacente, dado que pues el vaso como queda en contacto con la superficie, además de estar ya anastomosado de manera directa, pues queda en contacto con la superficie del cerebro y esto también eh, puede inducir el desarrollo de vasos, de nuevos vasos para la perfusión. Se prefiere que esta técnica de revascularización directa sea el tratamiento de elección en adultos. Sin embargo, digamos que no siempre se puede lograr porque o el vaso donante, la rama temporal, no tiene el calibre suficiente o el vaso receptor no se encuentra un vaso receptor de un calibre adecuado en el que se pueda hacer una anastomosis. También requiere, pues, propiamente pericia del neurocirujano, que son cosas que pueden limitar la realización de una revascularización con técnica directa. En cuanto a la revascularización indirecta, hay varios métodos. Uno de ellos es la encefalomiocinangiosis, reportada por primera vez en 1955 por Henshen y aplicada por primera vez en 1970 por Karazawa. Ya les explico más posteriormente cómo es. Esta, digamos que es una técnica de uso amplio, como mencioné previamente, en los casos donde no se puede hacer una revascularización directa porque no hay una rama apropiada que permita hacer el bypass, que es lo que suele ocurrir en niños, pues se puede usar esta técnica que es implantar un colgajo de músculo temporal, dejarlo adosado o en contacto estrecho con la superficie lateral del cerebro y suturado los bordes durales. Por eso encéfalo, el contacto del cerebro con mio, el músculo, hacen una revascularización. La revascularización en esta técnica es gradual y digamos que lo que ya hablamos previamente, pues evita la hiperperfusión porque no es un contacto directo propiamente de ambos vasos y el desarrollo de las colaterales pues se da con el tiempo y de acuerdo a la necesidad del tejido, aunque en algunos casos puede ser limitado y no cubrir la demanda completa. Otra técnica de revascularización indirecta, descrita en 1979 por Matsushima, es la encéfalo-duro-arterio-sinangiosis. Esta es la técnica preferida de revascularización directa. Lo que se hace es una exposición y disección de la rama parietal de la temporal superficial, igual como si se fuese a hacer una revascularización directa. Se hace la craneotomía en fisura silviana, se hace una apertura de la dura madre y se tiende la arteria superficial sobre la superficie cortical del aracnoides, que está allá, que pues se indica o se describe que hay que abrirla extensamente. Se adosa la arteria temporal superficial y se hace una sutura
del tejido subyacente del sitio donde se tomó el donante de la arteria temporal superficial con la pía madre, realizando así una sinangiosis pial. Ya les muestro unas imágenes para detallarlo mejor. Como mencioné previamente, digamos que uno pudiera hacer este abordaje como un abordaje terrenal convencional. En general se describe una incisión, bueno, el paciente ubicado en decúbito supino, con la cabeza rotada hacia el lado contralateral donde se vaya a hacer la revascularización, aunque como hablamos previamente, pues se prefiere hacerlo de manera bilateral en un solo tiempo quirúrgico. Lo ideal es que el plano quirúrgico esté paralelo con el piso. La cabeza rotada se hace una incisión de 10 a 12 centímetros marcada desde la base del cigoma, de la raíz del cigoma, y se hace la disección por planos. Normalmente lo que se prefiere, les muestro aquí primero esta imagen, lo que se prefiere es se ubica previamente la arteria temporal superficial por Doppler y se diseca, refieren, digamos que es más provechoso o mejor, conserva mejor el vaso donante si se hace una disección de distal a proximal, no ir a buscar la arteria temporal superficial directamente hacia la región preauricular, sino buscarla desde el vértex e ir bajando, haciendo una disección Roma. Se diseca la arteria temporal superficial y se deja hacia los lados un tejido restante, un tejido alrededor del cual se pueda suturar en el caso de que se decida suturar a la pía madre o digamos que esto evita también que el vaso donante se rompa más fácil porque pues tiene un tejido alrededor que le permite o le da mayor firmeza. En los casos de que se vaya a realizar una anastomosis o una revascularización directa, entonces esta es la rama de la arteria temporal superficial y se ubica la arteria receptora. Se hace una disección de esta arteria receptora. Se describe que es necesario el uso de un clip que nos permita detener el flujo, hacer el corte de la arteria temporal superficial a la altura del vaso receptor, hacer digamos que una disección del vaso en boca de pez y realizar una sutura con nylon, una sutura fina de más o menos calibre 10. En los casos de la revascularización con técnica indirecta, la sinangiosis pial, entonces se hace lo mismo que ya mencioné previamente, se hace una disección de la arteria temporal superficial, pero en este caso no es necesario cortarla, ocluirla de manera temporal con un clip ni anastomosarla, sino que se sutura la pía madre del cerebro subyacente a ese cojinete de tejidos que se dejaron alrededor de la arteria temporal superficial. En algunos casos se combina la técnica, pues se hace la implantación o el adoce de la arteria temporal superficial y adicionalmente se deja el músculo o incluso vertir la dura madre propiamente, pues puede generar el reclutamiento de esos nuevos vasos. Este es un ejemplo de la angiografía postoperatoria en un caso de sinangiosis pial. Son imágenes cuando se inyecta se cateteriza la arteria carótida interna en el panel A y en el panel B se cateteriza la arteria carótida externa. Vemos que digamos que una vez haciendo la revascularización, pues se compara el área de perfusión inicialmente en el panel A, lo que perfunde la arteria cerebral media, digamos que sola, propia por la irrigación que viene del sistema carotídeo interno, y cuando se realiza la inyección del medio de contraste por la arteria carótida externa, pues vemos que una vez realizada la anastomosis, ya con el tiempo y el desarrollo de los nuevos vasos, pues perfunde el tejido, ese componente restante que no estaba irrigando la circulación interna. A colación traigo este artículo que compara digamos que los diferentes métodos, el bypass directo versus el bypass indirecto en pacientes adultos con enfermedad de moyamoya. Lo que tratan de mirar inicialmente pues es los resultados que tienen estos pacientes, ya los vamos a describir
según estas tablas. Para mencionar, estos son los estudios que se tuvieron en cuenta. Vemos en las características de la población, la gran mayoría de los pacientes cursaron con una clínica isquémica comparado con pacientes con una clínica hemorrágica. Aquí, propiamente en este estudio, se incluyeron 536 pacientes, pero algunos de ellos fueron llevados a un abordaje bilateral. Por eso vemos que el número de hemisferios tratados pues, es mayor. Y la técnica de revascularización preferida o mayormente realizada pues en sumatoria en total es una revascularización indirecta. Digamos que esto va en consecuencia con lo que hablamos previamente. La revascularización directa técnicamente es un poco más difícil en relación con la indirecta y en algunos casos no se puede realizar porque no hay un vaso donante y receptor adecuado. En cuanto a la recurrencia de ACV, entre el bypass directo y el bypass indirecto, a pesar de que la heterogeneidad, bueno, digamos que aquí es intermedia, como resultado final en el forest plot no hay diferencias entre la recurrencia de ACV y los pacientes que fueron llevados a un bypass indirecto o un bypass directo. Sí se vio diferencias en pacientes que fueron llevados a un bypass indirecto, tienen mayores tasas de pobre revascularización. Ya como hablamos previamente, pues es, digamos que depende o no es tan fácilmente medible el desarrollo de las colateralidades cuando el músculo se adosa o cuando solamente se adosa sin anastomosar de manera directa a los vasos, pues en correlación, pues en la angiografía se ve menor o una pobre revascularización en los pacientes que fueron llevados a técnica indirecta comparados con los que fueron llevados a una anastomosis vascular directa. La mejoría hemodinámica, no hubo diferencias entre los pacientes que fueron llevados a un bypass directo o indirecto. Digamos que lo único que muestra este estudio en general es que la angiografía postoperatoria pues, muestra mejor revascularización en la técnica directa, pero pues esto no se traduce en mejoría de la recurrencia de ACV o mejoría hemodinámica medida en los estudios de perfusión. Ya para finalizar, el pronóstico de esta enfermedad, pues como hablamos, en general es una enfermedad que es progresiva y devastadora, aunque con el tratamiento adecuado y temprano, pues se pueden ver reversión sobre todo en los cambios de sustancia blanca en los pacientes. Digamos que el objetivo o fin último pues, de estas técnicas de revascularización es aumentar los valores de oxigenación cerebral y consecuentemente pues el flujo sanguíneo cerebral. El hecho de realizar una revascularización, ya sea directa o indirecta, no hay diferencias, cuál reduce más la presencia o no de ACV, pero se sabe que en conjunto la tasa de reducción de ACV es muy significativa. Normalmente el riesgo normal puede ser, ya hablamos que es acumulativo, pero puede llegar a reducirse del 67% hasta incluso un 4.3% después de la revascularización. La remisión de los eventos de ataques isquémicos transitorios disminuyen, hay una alta tasa de remisión después de realizar esta revascularización y la reducción del riesgo de resangrado, que puede llegar a ser tan alto como hasta el 65%, se puede reducir hasta el 20% después de hacer la revascularización. Y ya. Muchas gracias. Bueno, muy bien, felicitaciones, Kilian, por esta revisión. Bueno, afortunadamente es una enfermedad bien rara. Yo no tengo estadísticas, pero yo creo que vemos un caso por ahí cada 2 años, cada 3, en nuestros hospitales. Tal vez menos, incluso. Por ende, la experiencia es bajita. Incluso cuando yo trabajaba en la misericordia tampoco era muy frecuente esta enfermedad. No sé si yo vi por aquí al doctor Martínez conectado al principio, pero no me acuerdo. Sí, aquí está todavía, para que nos contara el doctor. Sí, buenas noches, Jaime, a todos. Sí, esta entidad la vemos más pues en los niños. A ver, antes hacíamos el diagnóstico con angiografía, ¿no? Cuando no había las técnicas de angioresonancia. El tratamiento que yo prefiero es en estos pacientes es la encefalomioangiogenostosis.
va a dar muy buena tasa de reproducción vascular. Me acuerdo mucho que discutíamos mucho con el doctor Bastos el bypass directo, pero pues estos vasos están muy pequeños. Además, en la enfermedad, por más de que usted le haga la anastomosis, pues van a permanecer pequeños. Entonces, yo creo que en los niños la mejor resultado que tenemos es la encefalomiosinastosis. En los adultos, pues sí, ya no tengo experiencia. Yo he hecho varios casos en los niños y los resultados son buenos, ¿no? Por lo menos uno ve en los estudios posoperatorios a largo plazo, como a los 2 años, que hay alguna mejoría en la irrigación de esos hemisferios. Primero se hace en un lado y después se puede hacer en el otro si están afectados ambos. Eso es lo que les puedo comentar, Jaime. Muchas gracias, profesor. Sí, realmente es una enfermedad muy desafiante, ¿no? Las poquitas veces que yo he participado, las técnicas de dejar el músculo encima del cerebro, dejar la dura madre así como fragmentada y dejando que la arteria temporal superficial haga su trabajo. Bien. Bueno, no sé si haya más preguntas o comentarios. Bueno, muy bien. Así que ya todos están muy ilustrados en el tema. David Castillo quiere decir algo. Y el doctor Edwin Páez. Sí, yo tengo una pregunta, es que no sé si alcancé o se me perdió el audio ahí en la charla, pero pues hasta cuando yo revisé este tema el año pasado y hasta donde lo revisamos, pues la evidencia concordaba con lo que nos contaba el doctor Martínez, que realmente no existe una evidencia significativa respecto a tratar a los pacientes, ni a los niños con revascularización directa o revascularización indirecta, que era desde el punto de vista del pronóstico, pues era indiferente. En adultos, pues sí hay una evidencia un poco mejor de la revascularización directa. No sé si esto haya cambiado ahora, Kilian. No, sigue igual. De hecho, en el estudio que les mostré, la población fue tanto adultos como niños y digamos que sigue tal cual como se habló. Lo que pasa es que como se pues ya mencionó, en los niños es más difícil hacer una revascularización con técnica directa, entonces pues, se prefiere por, digamos que técnicamente es más fácil y pues da buenos resultados la revascularización indirecta. En algún momento revisé un metaanálisis respecto a Moya Moya pediátrico y ellos hablaban que sí existe como tal en cuanto a riesgo-beneficio la revascularización indirecta con encefaloduroarteriosinangiosis, porque pues ponían en contrapeso la mioarteriosinangiosis porque pues esta presenta como más riesgo de crisis, de epilepsia tardía. Sí, mira, pero digamos, en realidad no son muchos. Yo creo que yo era unos 4 casos por ahí. eh, y tanto con cualquiera de las dos, pues va a presentar síndrome convulsivo por la falta de irrigación. Eso no quiere decir que todos estos casos lo puedan presentar. Además, disecar esas arterias temporales muchas veces le da mejor resultado, hemos visto insertando el músculo temporal, ¿no? Sí. Doctor Martínez, aprovechando que usted está conectado aquí en la charla, le quería preguntar, en la literatura no encuentra muy fácilmente cómo hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿Usted cómo nos recomendaría a nosotros los residentes hacer el seguimiento? O sea, ¿al cuánto tiempo uno pensaría que ya el paciente tiene una buena circulación después de la cirugía? Sí, pretender uno tener imágenes, pues es bastante difícil. Primero la clínica, ¿no? Estos pacientes muchas veces llegan con algún grado de hemiparesia, uno ve que pueden recuperar algo y con eso hemos ganado muchísimo. Y segundo, pues las técnicas que tenemos, ¿no? Una angioresonancia podría ser un buen elemento para evitar hacer una arteriografía directa. Entonces yo recomendaría eso, por ejemplo.
o un angiotac también. Listo. Edwin, ¿quién nos quiere comentar? Muy buenas noches, con un saludo muy especial al profe Carlos Martínez. Un gusto tenerlo en estas charlas que la verdad me parecen de un nivel como muy subespecializado. Yo sí quisiera hacer ahí alguna anotación en cuanto a la asignación de los temas de charla, dado que esto es un tema de cirugía vascular. Me parece que lo mejor de la revisión de los temas es, como se hizo la vez pasada, basados en algún caso y de acuerdo al nivel de formación. Yo pienso que algún residente de últimos años que de pronto haya estado en una cirugía o que esté más relacionado con la cirugía vascular, podría hablarnos un poco más con respecto a los aspectos técnicos y de seguimiento de los pacientes y de pronto también con imágenes de algún caso propio. Son patologías, como ustedes lo han dicho muy bien, muy poco frecuentes. Tal vez yo estuve solo en el Hospital de la Misericordia en un caso, hicimos un bypass indirecto, dejamos la rama parietal de la temporal superficial con tejido graso, con un cojinete de grasa, y lo basamos, sí, precisamente en el Valle Silviano, en las ramas más frontales, que es donde el paciente había hecho eventos isquémicos. Con un problema vascular al aracnoides. Técnicamente, digamos que es muy enriquecedor porque es un tipo de cirugía que en general no se hace tan frecuente, o no lo hacemos tan frecuente como los bypass, pero sí hay que ser muy delicados. No tenemos tanta práctica como uno quisiera, más que todo con los hallazgos ecográficos en el aspecto de encontrar y secar muy cuidadosamente la arteria temporal. Es muy importante los vasos, las ramificaciones, ya que no es fácil y no es bueno colocar clips metálicos para el seguimiento, por lo menos por resonancia. Preferible hacer la típica y antigua ligadura y corte, pero por el diámetro de estos vasos es un poco más difícil. Generalmente se recomienda el uso de una seda por lo menos 5 ceros para hacer este procedimiento y que sea más hacia la raíz, o sea, casi completamente circunferencial el corte de, de estas ramificaciones de la temporal, ya que si uno deja amputado un vaso o deja mucho trayecto, puede formar trombo y esa trombosis puede comprometer todo el vaso aferente. Yo estuve en una rotación de cirugía diversa de cráneo en Tübingen, en Alemania, y allá conocí una neurocirujana, trabaja en Suiza, al norte de Suiza, y pues me sorprendió mucho porque es la especialista de la enfermedad de Moyamoya. O sea, ni neurocirujana pediátrica, ni neurocirujana pediátrica vascular, sino además de todo es la neurocirujana de la enfermedad de Moyamoya. Llegaban por lo menos 2 o 3 casos a la semana remitidos, la verdad, de toda Europa. Yo vi pacientes de por lo menos 5 países en una semana que ya estuvo como en jornada de cirugías. em, que los remiten a ese centro. Ella incluso en Suiza, es la doctora Nadia Khan, Khan, en el norte de Suiza abrió un servicio de específico, se llama así, el Servicio Pediátrico de Enfermedad de Moya Moya, y eso sí, lo que vi es que ella todo el tiempo, todas las veces hace calcada la misma cirugía. Ella sí hace un bypass directo de la arteria temporal superficial. Siempre la vía celular cerebral media, independientemente de los hallazgos previos de isquemia. Eso sí, el lado generalmente que ella hacía, no lo hacía en un solo tiempo, ella siempre hacía un tiempo para cada lado. El primer lado que revascularizaba era en el que menos accidentes isquémicos había, porque lo que ella decía es que el riesgo de deterioro clínico o de nuevos eventos isquémicos pues iban a afectar en mayor proporción el tejido que había sido menos afectado antes. Entonces ella casi siempre hacía el bypass, inicialmente el lado menos afectado por isquemia,
y en un segundo tiempo, por lo menos 1 o 2 semanas después, con el paciente hospitalizado, generalmente estaba en UCI, hasta el segundo tiempo, hacia el otro lado. Lo otro, en cuanto al seguimiento, ella siempre indicaba una panangiografía a las 24 o 48 horas, porque decía que los eventos, digamos, de insuficiencia del bypass o los eventos trombóticos generalmente se daban en ese tiempo. Entonces, ella prefería hacerlo con panangiografía para estar más segura, y los seguimientos ambulatorios, ella sí lo decía ahí durante los procedimientos que lo hacía además con angioresonancia, pero después de 3 o 4 meses. Mm, la ayuda intraoperatoria siempre la vi usando el Doppler microquirúrgico, el Doppler para encontrar la arteria, si no, ella siempre la vi identificándolo por palpación y marcación, y ella iba haciendo la disección. Siempre que la vi, realmente yo la vi haciendo una disección de proximal a distal, fue uno de los detalles que noté. Sin embargo, pues en la charla notaron que era mejor de distal a proximal. em, y ya, básicamente eso, en cuanto a la experiencia y los datos, no he leído realmente publicaciones de ella recientes, no sé, pues la actividad quirúrgica reciente, pero hace más o menos 5 o 6 años que estuve allá, sí tenía por lo menos más de 1.200 casos de solo enfermedad de moyamoya, una enfermedad que uno ve 1 o 2 veces en la residencia. Ella todas las semanas tenía jornada quirúrgica por ser centro de remisión. Edwin, una pregunta, ¿los niños qué edad tenían? Digamos, porque es que yo siempre les he dicho que por debajo de los 5 años es difícil, no sé qué edad tenían estos pacienticos. Sí, profe, siempre eran más grandecitos. El más pequeño que vi era de 7 años, era un niño, un monito me llamó mucho la atención, era de Austria, no era alemán. Y el adulto vi también uno de 25, 26 años, pero bueno, era menor de 30 años, em, que lo habían remitido. Ese sí venía de otro hospital, de otra clínica de Alemania, pero en esas edades lo vi. Sí, yo no vi ningún niño muy pequeño o con un diagnóstico así perinatal. No, siempre en los procedimientos y todo, pues ya era una craneotomía en un hueso maduro, y generalmente era la misma cirugía calcadita de hacer el bypass, la revascularización directa. Perfecto, porque los que hemos operado son menores de 5 y con enfermedad de Down, ¿no? Sí, o sea, y son niños más grandes que se puede manejar, inclusive tienen el calibre de los vasos es un poco más grande, y ya eso ya dentro de la rama de los cirujanos vasculares, sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Muy chévere los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos, que descansen y feliz noche. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.